Muy buenas noches, amigas y amigos, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos al especial del primer aniversario de Archivos del Infierno. Hoy es un día especial y no solo por ser nuestro primer aniversario, sino que hoy, a consideración personal, estamos celebrando el mejor día del año. Y bueno, creo que hablo por muchos de ustedes al considerar esta fecha como la mejor de todas. Estoy muy contento y solo me queda agradecer a esta pequeña comunidad por acompañarme en este camino que, aunque ha sido un poco intermitente, no quitamos el dedo del renglón. Prepárense porque en esta ocasión traemos una recopilación de historias que sé que les volarán la cabeza. Tocaremos temas de todo tipo, así que esto promete ser un gran episodio. Y pues bueno, a lo que venimos. Vayan por un café, apaguen las luces y junto a su ofrenda, prepárense a escuchar porque ya están a punto de entrar en los archivos del infierno. Hola amigos, ¿cómo están? Me llamo Irma y me gustaría compartir con ustedes el suceso más extraño que he vivido. Esto pasó hace unos días en el evento del 2 de octubre, evento que conmemora la ya famosa matanza de Tlatelolco. Puede que este tema ya lo hayan tocado en distintos foros de internet, contando lo que sucedió aquel trágico día del año de 1968. Lo que se me hace muy interesante es que todos los años salen a la luz nuevos eventos relacionados a esta fecha, pero del tipo paranormal. Este año, 2025, me tocó a mí y a mi novio ser protagonistas de un evento paranormal. Les cuento, mi novio vive en Tlatelolco y aunque él sí ha vivido muchas cosas en esa unidad habitacional, incluso él no había vivido nada que se le asemejara a lo que esa noche nos tocó experimentar. Ese mismo día, el 2 de octubre, es cumpleaños de un amigo que tenemos en común. Acudimos a la casa de este amigo para acompañarlo en su día e invitarlo a comer. La celebración, la comida y en general todo lo que sucedió ese día salió bien. Todo sin novedad. Andábamos cerca del centro de la Ciudad de México y con la emoción de la celebración olvidamos por completo la marcha que se lleva a cabo cada año por esos rumbos. Fue todo un caso llegar a casa. Tomamos un taxi de plataforma queriendo evitar la manifestación y las vialidades bloqueadas. Eso nos llevó un buen rato. Tomando camino entre calles salimos a la avenida Ricardo Flores Magón y fue ahí cuando sucedió lo impensable. Trataré de narrar los sucesos por partes para darme a entender mejor. Primero, antes de llegar al punto donde nos bajaríamos del coche, cerca de una de las salidas del metro, el chofer tuvo que frenar de repente, ya que dos hombres se cruzaron la avenida sin voltear. Faltó muy poco para que una tragedia hubiera sucedido. Yo noté un detalle que se me quedó muy grabado. Los dos hombres que cruzaron corriendo traían ropa vieja, como de antes. Uno de ellos portaba un pantalón de vestir color café acampanado de abajo y una camisa arremangada de color beige. Tenía bigote y su cabello estaba acomodado de lado. El otro hombre se veía un poco más joven y traía un suéter de manga larga con cierre. Este suéter era de color rojo con rayas blancas y grises y traía un pantalón negro. Mi novio no los vio porque mientras esto pasó en fracción de segundos, él se encontraba distraído contando el dinero con el que íbamos a pagar el viaje. Pero el chofer sí los vio y evidentemente su reacción fue de confusión. Sé que él los vio muy bien, ya que al frenarse de golpe les gritó una grosería mientras estos hombres pasaban frente al coche. Y tal vez fue mi impresión, pero créanme, se veían muy diferentes a los hombres de hoy en día.
El chofer, cuando notó que yo lo miraba, imagino que igual con cara de confusión, solo trató de disimular su impresión y lo único que hizo fue preguntarme si estábamos bien, a lo que yo le respondí que sí. Seguido de esto, un silencio de complicidad entre el chofer y yo confirmaba que ambos habíamos notado aquellos detalles en los hombres que corrían. Cabe mencionar que después de esos escasos segundos donde todo esto sucedió, ya no hubo señal de aquellos hombres que corrían con demasiada prisa. Después de haber bajado del coche, caminé con mi novio rumbo a su casa, y para ello teníamos que caminar un poco, pero a petición mía nos desviamos para caminar por la explanada de la Plaza de las Tres Culturas y después dar una vuelta por las jardineras. Ya era un poco tarde, casi dando la medianoche, y comenzaba a hacer mucho frío. Mientras caminábamos, una neblina comenzó a llenar la explanada. Seguimos caminando, pero ahora un poco más aprisa. Mi novio no decía una sola palabra. Parecía concentrarse en caminar y llegar a casa. De entre la neblina comenzamos a ver siluetas de personas que caminaban por ahí. Era algo extraño, ya que no es común ver personas en la explanada a esas horas. Cuando llegamos a la zona de las jardineras, comenzamos a escuchar pasos que corrían aplastando las plantas secas que caen en el césped de las jardineras. El sonido era muy claro, era muy fácil de distinguir qué lo provocaba. Eran personas corriendo, pero no eran pocas. Escuchaba como si fueran muchas personas. Yo me espanté pensando que tal vez querían asaltarnos y que nos estaban rodeando o algo así. Mi novio solo me apretó la mano y me dijo con voz susurrante: tranquila, no pasa nada, ahorita ya llegamos. Y justo cuando terminó de decir eso, comenzamos a escuchar un quejido. Parecía como si alguien en un punto oscuro de las jardineras estuviera lastimado, solo que no veíamos nada, solo escuchábamos que alguien se quejaba con profundo dolor. Al fin, llegamos al edificio donde vive mi novio. De inmediato, y casi con tono de orden, me pidió que le marcara a mi mamá para decirle que me quedaría con él. En esta fecha no es muy buena idea andar aquí afuera, me dijo con un tono muy serio. Finalmente solo tomamos un café y nos sentamos a ver una película que de hecho ni siquiera terminamos de ver porque nos quedamos dormidos. Esta fue mi historia. La verdad es que no suelo contarle esto a nadie porque sé que suena muy fantasioso o que incluso suena inventado, pero les dejo a su criterio lo que ustedes quieran determinar. Por último, mencionaré que he estado miles de veces en casa de mi novio y hemos llegado a su casa tarde muchas veces. Incluso hemos paseado sobre la explanada a altas horas de la madrugada y jamás nos había pasado ni nos ha vuelto a pasar algo similar. No sé si fue la fecha, pero les juro que todo lo narrado fue real. Cuídense mucho y gracias por leerme. A continuación, tenemos otra historia relacionada con los eventos del 2 de octubre, también en Tlatelolco, que nos manda un suscriptor que de hecho también es habitante de esa enigmática unidad habitacional. ¿Quieres saber qué le sucedió? Quédate y escucha con cuidado. Hola, me llamo Donovan y me gustaría contar mis experiencias paranormales. Yo vivo en la unidad habitacional de Tlatelolco y creo que no es necesario explicar todos los sucesos trágicos que aquí han sucedido a lo largo de la historia. Desde los tiempos de la conquista hasta las muertes de los estudiantes y las muertes de las personas
cuando cayó un edificio entero en el sismo del 85. He vivido aquí toda mi vida y siempre he pensado que este lugar, así como es hermoso, también es sumamente misterioso y tenebroso. A grandes rasgos les contaré algunas de las experiencias que he vivido aquí, y no solo yo. Muchos de los vecinos han experimentado diferentes sucesos dentro y fuera de sus departamentos. Empezaré contando una de las experiencias que es muy popular entre los vecinos. Esta experiencia trata de los toquidos en las puertas de los departamentos a altas horas de la noche. En mi caso muy particular, esto me ha pasado incontables veces, incluso durante varias noches seguidas. La última vez que me sucedió esto fue hace unos días. Llegué de trabajar muy cansado y me dispuse a tomar un baño. Terminando de bañarme, prendí el televisor y sin darme cuenta me dieron las 2 de la mañana. Pero no me preocupé, ya que al día siguiente no trabajaría, así que seguí viendo mi serie favorita. En un dado momento el sueño comenzaba a ganarme y mientras cabeceaba en el sillón, escuché que tocaron a mi puerta 3 veces. Primero fueron golpes leves. Después, estos golpes comenzaron a subir de intensidad y junto con ellos se escuchaban pasos pesados que corrían en el pasillo de afuera del departamento y en las escaleras. Acostumbrado a esto, solo apagué el televisor y caminé a mi habitación para dormir. A esos ruidos ya no les tomo gran importancia, ya que en distintas ocasiones en las que esto me ha sucedido, cuando atiendes el llamado a tu puerta, te encuentras con la soledad del edificio sin encontrar rastros de que alguien ande por ahí, o al menos alguien vivo. Otra situación que viví fue en un fin de semana que no trabajé. Tuve a bien pedir una pizza para cenar. No era muy tarde, a lo mucho eran las 8 de la noche cuando llegó el repartidor. Bajé para que me entregara la pizza y con una cara de confusión me platicó que debajo de las escaleras había una mujer llorando. Escuchó sollozos y alcanzó a notar una falda larga color gris con un pequeño reflejo de luz que alcanzaba la profundidad de aquel lugar debajo de las escaleras. Pero de repente ya no pudo ver ni escuchar nada. Su mirada no era de curiosidad, era de susto, y mientras miraba hacia ese espacio bajo las escaleras, me murmuró: "Oye, bro, creo que hay una chava que está llorando ahí abajo de las escaleras". Solo atiné a decirle que no se preocupara y que yo iría a ver qué pasaba. Le agradecí y se fue. Evidentemente ni siquiera tuve a bien asomarme, ya que cuentan que en aquel trágico evento del 2 de octubre, muchos de los estudiantes se refugiaron en estos espacios bajo las escaleras y desgraciadamente a la mayoría de ellos los encontraron y justo en estos espacios les quitaron la vida. En una ocasión, un amigo mío vino a visitarme. Nos preparábamos para ir a una fiesta y mientras yo me bañaba, él salió a comprar unos cigarros a una tienda que está aquí cerca. Cuando salí de bañarme, ella estaba sentado en el sofá y tenía una expresión de susto en su cara. ¿Qué pasó, güey? ¿Qué tienes?, le pregunté. No sé, creo que se madrearon a un güey aquí afuera, pero se ve raro. Está sentado en las escaleras abrazándose las rodillas y tiene la cara agachada. Estaba llorando y alcancé a ver que tenía sangre en su pantalón. De inmediato salimos a ver, pero, como lo imaginan, no había nadie, ni siquiera rastros de sangre en las escaleras o algo.
Le pedí que me describiera al hombre, ya que yo conozco a todos los que viven en el edificio y para entrar o salir necesitas llave. Así que nadie ajeno puede entrar si no cuenta con esa llave. Me dijo que no había visto su cara, pero que era un chavo moreno con el cabello alborotado. Decía que tenía un pantalón color azul claro y una playera con cuello tipo polo. Nunca supimos qué o a quién vio mi amigo esa noche. La última experiencia que me sucedió, que de hecho creo yo ha sido la más fuerte, fue una noche que llegaba de una fiesta. Pasaban de las 3 de la mañana y caminaba hacia mi edificio. En aquellos entonces la unidad era un poco más tranquila que hoy en día, así que no me preocupaba tanto llegar a esas horas a casa. Mientras caminaba por las jardineras, en un área donde hay juegos para niños, escuché que una mujer lloraba y preguntaba por un hombre llamado Fernando. Fernando, ¿dónde estás? Fernando, ven, no me dejes aquí, por favor. ¿Qué le voy a decir a mi mamá? Esta última frase me llenó de terror, ya que supuse que algo muy malo estaba pasando con aquella chica, pero por más que buscaba con la mirada para ver quién gritaba, no alcanzaba a ver a nadie. Seguía esa voz y esos llantos de dolor, pero siempre que estaba cerca, cambiaban de dirección. Quería saber si podía ayudar en algo a esa mujer, pero jamás pude encontrarla. Escuchaba su voz, pero como les decía, al sentirla más cerca, cambiaba de rumbo. No tuve de otra más que seguir mi camino a casa y tratar de relajarme, ya que por alguna razón, esta vivencia me hizo sentir vulnerable. Días después de este suceso, me encontré con Don Chema, un señor muy buena onda que estoy seguro que es muy conocido aquí en Tlatelolco. Le conté lo que había vivido ese día y lo que él me contó me dejó más asustado de lo que ya estaba. Don Chema me contó que ese hombre, el tal Fernando, había sido uno de los estudiantes que fallecieron aquel 2 de octubre y que la mujer que lo buscaba era su hermana, quien falleció ese mismo día a causa de una herida de rozón de bala en el cuello. Dice que esta chica buscó por todo el lugar a su hermano, pero que no resistió más y falleció. Falleció sin saber que incluso su hermano ya estaba muerto. Había sido también alcanzado por una bala mientras corría sobre la explanada y que su cuerpo había quedado tirado cerca de la iglesia. No le pregunté a Don Chema cómo era que él sabía esta historia, pero sí sé que él vivió ese día en carne propia. Incluso, los soldados habían entrado por la fuerza a su departamento buscando jóvenes estudiantes. Sé que a él no se lo habían llevado, puesto que él era solo un chico que apenas había entrado a la secundaria. Hasta aquí llegan mis anécdotas. Espero las disfruten y les mando un gran abrazo y un saludo a ti y a todos tus suscriptores. Estas historias siempre suelen ser interesantes por el contexto que tienen. Sin duda, Tlatelolco es un lugar místico cargado de energías en donde se vive el miedo a flor de piel. En lo personal, muchas veces visité Tlatelolco a altas horas de la noche y sin duda que la energía ahí es muy diferente. Pero bueno, sigamos con esta recopilación de relatos. Esto aún no acaba, así que espero que estén listos y listas para más dosis de miedo en esta noche. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Me llamo Emiliano y quiero contarles una historia que a mi parecer es muy extraña.
Normalmente los fines de semana salgo con mis amigos a distraerme de la rutina de la semana. Es común que vayamos a tomarnos un trago, nada intenso. Nuestras salidas son muy tranquilas, puesto que disfrutamos más de la compañía que de una buena borrachera. La noche que me sucedió lo que voy a contar, mi amigo Charlie me propuso ir un rato a un antro. La verdad es que esos lugares no son muy de mi agrado, pero decidí ir con él ya que desde hace me venía insistiendo de estos. El día, antes de irme con Charlie, pasé a ver a mi abuela. Mi madre me había encargado ir a dejarle una pequeña despensa y aprovechando que Charlie vive cerca, pasé con mi abuela y en lo que mataba el tiempo me quedé platicando con ella. Yo tenía contemplado llegar tarde, así que le pedí permiso a mi abuela de llegar a su casa, ya que mi madre trabajaría temprano el otro día y no quería despertarla cuando llegara. Mi abuela me dio permiso y por consiguiente tuve a bien avisarle a mi madre que llegaría a casa de mi abuela, después de salir con Charlie. Mi madre me dijo que sí, que estaba bien y que me cuidara mucho. También me dijo que cuidara a mi abuela. Aprovechando la visita, me dijo mi madre que me quedara con ella hasta que ella llegara de su trabajo el día siguiente. Aquella tarde yo ya estaba un poco impaciente, ya que Charlie se le habían cruzado unos inconvenientes y me dijo que pasaría por mí a casa de mi abuela un poco más tarde. No me quedó de otra más que esperar y opté por ir a acostarme a una habitación en donde siempre paso la noche cuando me quedo con mi abuela. Mi abuela estaba tejiendo y viendo su telenovela, así que decidí dejarla tranquila y acostarme un rato en lo que Charlie llegaba. Me quedé dormido sin darme cuenta y cuando escuché mi celular me desperté de golpe. Era Charlie. Ya estoy aquí afuera. Apúrale. Me levanté rápidamente, fui al baño a echarme agua en la cara para despertar. Me di cuenta que ya se estaba haciendo de noche y me apresuré a salir, despidiéndome de mi abuela y poniéndome una sudadera mientras salía de la casa. Llegamos al antro y todo estaba bien. Estaba agradable el ambiente y la música también. Dentro de este antro hay unas mesas de billar. Una de ellas estaba desocupada, así que corrimos para ganarla y jugar un rato, mientras disfrutábamos de la música y de unas cervezas bien frías. En un dado momento, Charlie me preguntó que si le podía pasar unas imágenes de mi celular. Imágenes que ella le había enseñado y que las ocuparía para un trabajo. Busqué mi celular por todos lados y no estaba. Le pedí a Charlie su celular para marcar al mío, y sí daba tono aunque nadie contestaba. Volví a marcar y de inmediato alguien me contestó desde mi celular. No se escuchaba nada más que una respiración muy extraña, y a lo lejos alcancé a escuchar voces que susurraban, pero no alcanzaba a distinguir qué decían. Colgué y volví a marcar. Esta vez ya nadie me contestó. Decepcionado y molesto me resigné a que ya había perdido mi celular y que ahora tendría que comprar otro, gastando unos ahorros que tenía guardados para comprarme una motocicleta. Traté de pasar el resto de la noche con buen ánimo y así pasó. Por un rato ya me había olvidado del trago amargo. Lo extraño sucedió después, cuando llegué a casa de mi abuela. Ella acostumbra a dormir tarde, así que cuando llegué a su casa, como a eso de las 2 de la mañana, ella me recibió con un chocolate caliente y con un pedazo de panqué que ella misma había horneado. Cené y después de una breve charla con mi abuela, me fui a dormir a la habitación en donde siempre paso la noche. Al prender la luz de la habitación, me di cuenta que había dejado mi celular en la cama. Me volvió el alma al cuerpo.
Pero este sentimiento de alivio no me duró mucho, ya que al tomar mi celular noté que tenía algo que parecía ser lodo y que apestaba de manera horrible, como si mi celular hubiera estado en un drenaje de aguas negras. Ya saben, ese característico olor a desechos que de solo olerlo te provocan náuseas. Corrí al baño a limpiarlo y al terminar me dispuse a mandarle un mensaje a mi madre para hacerle saber que ya estaba en casa con mi abuela. Más tarde, revisando ciertas aplicaciones por coincidencia, me metí a la galería y noté algo que me dejó frío. Habían fotografías de mí durmiendo en aquella habitación. Fotos de ese mismo día, y lo noté porque ese día había estrenado aquella sudadera que traía puesta. Le pregunté a mi abuela si ella había usado mi celular o algo, pero su respuesta fue negativa. Me dijo que ni siquiera había entrado a la habitación y mucho menos se había percatado de que mi celular estaba sobre la cama. Después de esa noche, trato de evitar quedarme en esa habitación, y las veces que lo he hecho, siento como si alguien me observara, y ese olor a suciedad llega de repente al caer la madrugada. Esta noche, amigos, tendré que quedarme en esta habitación, ya que mi abuela está un poco enferma, y mi madre me pidió venir a cuidarla. Tengo que quedarme aquí y solo espero que esta situación no escale a más. Deseenme suerte y gracias por leerme. Este tipo de historias me resultan sumamente interesantes. Lo paranormal comúnmente no tiene explicación, pero estos casos en donde ni siquiera las opciones más trilladas son aptas para una explicación lógica, me vuelan la cabeza por completo. Sigan disfrutando de este especial. No prendan la luz, que aún nos queda camino por recorrer esta noche. Muy buenas noches, amigos de Archivos del Infierno. Es un gusto saludarlos y escuchar su contenido también. Me llamo Martín y trabajo con mi padre en un puesto de tacos. Ya saben, de esos puestos que sobreviven de lo que venden en la madrugada. Normalmente nuestros clientes son personas que trabajan de noche o personas que van de camino a casa, saliendo de alguna fiesta o un antro, ya que hay 2 lugares de esos por aquí cerca. Esto que les contaré pasó un sábado para amanecer domingo. La quincena había llegado y los antros estaban a tope. Mi papá y yo sabíamos que ese sería un buen día, que la venta estaría buena y que de ahí terminaríamos de pagar unas pequeñas deudas que teníamos. Así llegó la noche y a partir de las 11 es cuando comienza la venta pesada normalmente. Comenzaron a llegar personas en sus coches a pedir sus órdenes. Unos se quedaban a comer, otros se iban con sus pedidos en la mano. Cuando menos nos dimos cuenta ya eran las 3 de la mañana y aún teníamos 4 clientes comiendo ahí en el puesto. Se fueron unos que eran una familia y después se fueron otros que eran una pareja de novios. Los últimos clientes que quedaban decidieron quedarse a tomar un rato y de paso nos invitaron una cerveza a mí y a mi papá. Poco a poco estos clientes comenzaron a involucrarnos en su plática y así terminamos todos sentados en la misma mesa platicando de cosas al azar. Nos reíamos, bromeábamos, hasta que pasó algo impensable. Uno de los clientes se apartó para hacer sus necesidades en un tipo camellón que tiene hierba alta y algunos árboles. Esta especie de camellón está frente a nuestro puesto. Mientras los demás platicábamos en la mesa, este cliente que se había ido regresó corriendo y gritando. Su piel estaba muy pálida y no podía casi hablar. Su mirada era de terror y con mucho trabajo pudo tartamudear palabras que a todos nos desconcertaron. Hay una cosa allí en el camellón,
Fue lo único que alcanzó a decir antes de desmayarse. Pensamos que su borrachera lo había hecho ver algo que no, pero al momento en que todos volteamos, vimos una criatura que parecía ser una mujer desnuda, pero con cuerpo cadavérico y patas como si fueran de perro. Sus mechones de pelo largo y negro se postraban en su nariz, la cual era muy parecida a la nariz de un perrito chihuahua. Su piel era muy grisácea. Y sí, tal vez pensarán que estábamos tomando y todo eso, pero bueno, tal vez ellos sí ya estaban algo tomados, pero mi padre y yo todavía ni nos acabábamos la cerveza que estos hombres nos habían invitado. Así que la teoría de que el alcohol nos hizo alucinar está descartada por completo. Este camellón tiene forma de Y y con su hierba alta y los arbolillos que tiene, es imposible que alguien se postre ahí y no se vea, a menos que lo mires del otro lado de la avenida. Es decir, si nuestra taquería estuviera del otro lado, no hubiéramos podido ver a esta cosa. Nadie pudo hacer nada. Todos nos quedamos petrificados. Esta criatura solo volteó, nos miró y nos lanzó una tétrica sonrisa. Después se inclinó y salió corriendo con saltos largos, perdiéndose en la zona de fábricas que está en la colonia de enfrente de donde nosotros vendemos. Aún a la fecha no puedo olvidar esa imagen, esa piel grisácea y sucia, esos ojos negros saltones y esa cara y patas de perro, flacas y cadavéricas. Seguimos vendiendo en el mismo lugar y en el mismo horario, solo que ahora mi padre ha comprado un arma, solo para protección. Espero yo nunca tener que usarla, y menos si se trata de esa criatura que al día de hoy no la hemos vuelto a ver. Espero les haya gustado mi anécdota. Mi padre tiene algunas más que a lo largo de su vida ha experimentado. Espero pronto poder mandárselas y escucharlas junto con él. Les mando un abrazo y recuerden que de madrugada las cosas malas salen a pasear. Siempre he pensado que muchas cosas en este mundo siguen siendo enigmas que incluso hasta las personas más inteligentes no han podido comprobar o desmentir. Estoy segura de que ustedes han oído, aunque sea una vez en su vida, la historia de algo extraño, ya sea un suceso o una cosa que no tiene explicación. Me aventuraré a contarles mi historia con el riesgo de que me tomen de a loca. Esta experiencia la viví junto con mi compañera de trabajo, aunque ella solo fue testigo de una pequeña parte de todo lo que sucedió. Me llamo Karen y trabajo en un salón de belleza junto con mi amiga y compañera Verónica. Tenemos ya bastante tiempo trabajando aquí y para las dos, más que un trabajo, lo que hacemos es una pasión. Supongo que ese detalle es lo que nos ha mantenido unidas todos estos años, tanto laboral como personalmente. El salón donde trabajamos está dentro de una plaza muy popular de aquí de la Ciudad de México y afortunadamente casi diario tenemos trabajo, ya que esta plaza se encuentra en una zona pudiente de la ciudad. En fin, mi relato comienza un día sábado que prometía ser un buen día, ya que era el fin del ciclo escolar y es muy común que las mujeres madres de familia vengan con nosotras para hacerles algún peinado, ponerles tinte, ponerles uñas y pestañas para verse bien el día de la graduación de sus hijos. Tal y como esperábamos, así fue. Ese día ni siquiera tiempo nos dio de comer. Las clientas fueron muchas y así como se iba una llegaba otra, teniendo incluso chicas que esperaron por horas para que fuera su turno. Como a eso de las 7 de la noche, el trabajo bajó. Ya solo teníamos 2 clientas y esperábamos con ansias terminar con ellas para por fin sentarnos y pedir algo de comer. La plaza cierra a las 9 de la noche y los días domingo trabajan otras compañeras para que Vero y yo tengamos un día de descanso.
así que añorábamos que nuestro horario terminara para por fin ir a casa y disfrutar de nuestro domingo de descanso. Vero me propuso, terminando de trabajar, ir a un pequeño café que está a unas cuadras de la plaza para relajarnos y platicar. La idea se me hizo estupenda y le dije que sí. Mientras platicábamos un poco y esperábamos nuestra comida, entró al salón una mujer muy extraña. Era muy alta, delgada, y su piel era demasiado blanca. Me preguntó si podía teñirle el cabello de rubio, y le contesté que sí. Vero me dijo que mientras yo hacía el último trabajo del día, ella se pondría a limpiar y acomodar, y le dije que sí, y nos apuramos para salir. Esta chica ya tenía su cabello rubio, así que esto no tardaría mucho. Después de hacer todo el proceso del entintado, la senté en el lavabo para retirarle el exceso de tinta y comenzar a lavar su cabello. Hasta aquí, todo estaba normal, y no sabía que minutos después lo extraño sucedería. Estaba lavándole el cabello a esta chica, quien tenía los ojos cerrados. Al momento de pasar mis dedos por debajo de su cuello, comencé a sentir una especie de branquias. Pensé que tal vez tendría alguna cicatriz o algo, aunque mis manos no me mentían. En el momento en que yo toqué esas cosas, ella abrió los ojos y me miró muy fijamente como esperando a que yo le preguntara algo. Yo solo tuve a bien disimular y tratar de fingir que todo estaba bien. No quería que ella notara mi confusión. Unos momentos después, ella volvió a cerrar los ojos y mientras yo secaba su cabello con una toalla, me percaté que su piel comenzaba a tornarse de un tono tornasol que no era provocado por algún tipo de crema o maquillaje. Su piel comenzó a brillar de este tono tornasol y comenzó a escamarse de una manera muy extraña. En realidad, supongo que si la hubiese visto a distancia, no me hubiera percatado de estos detalles, pero la tenía ahí, a unos centímetros de mí. Pienso que de alguna forma esta mujer sintió mi nerviosismo porque volvió a abrir los ojos, pero esta vez sus ojos no tenían pupilas. Eran negros por completo. Ella parpadeó y de un segundo a otro sus ojos se hicieron completamente normales, fijamente como esperando a que yo le preguntara algo. Yo solo tuve a bien disimular y tratar de fingir que todo estaba bien. No quería que ella notara mi confusión. Unos momentos después, ella volvió a cerrar los ojos y mientras yo secaba su cabello con una toalla, me percaté que su piel comenzaba a tornarse de un tono tornasol que no era provocado por algún tipo de crema o maquillaje. Su piel comenzó a brillar de este tono tornasol y comenzó a escamarse de una manera muy extraña. En realidad, supongo que si la hubiese visto a distancia, no me hubiera percatado de estos detalles, pero la tenía ahí, a unos centímetros de mí. Pienso que de alguna forma esta mujer sintió mi nerviosismo porque volvió a abrir los ojos, pero esta vez sus ojos no tenían pupilas. Eran negros por completo. Ella parpadeó y de un segundo a otro sus ojos se hicieron completamente normales. Yo ya no podía más. Me entró un miedo muy profundo que sentía que me iba a desmayar y no podía decirle a Verónica que se acercara ya que ella se encontraba en la bodega acomodando producto. Me apuré para terminar el trabajo y cuando terminé, esta mujer se incorporó. Se miró al espejo e hizo una mueca de felicidad. Me comentó que le había encantado mi trabajo y que me recomendaría con sus amistades. Yo, casi muda, asentí con mi cabeza, sonriéndole más de nervios que de felicidad. Cuando por fin se marchó, yo me senté tratando de asimilar lo que había vivido. Al salir, Vero de la bodega me preguntó con cara de espanto qué tenía, si me sentía mal, ya que estaba sumamente pálida, y no tuve ni fuerzas para contestarle, y solo me recosté.
Me dijo que ya casi acababa para que nos fuéramos y que no me preocupara, que ella terminaría de hacer todo lo demás para que yo descansara. Ella supuso que me sentía mal por el día tan atareado que tuvimos, pero lo extraño no termina aquí. Mientras Vero limpiaba, me preguntó un poco alterada que qué diablos era lo que había en la silla donde había estado atendiendo a esta mujer. Me incorporé con curiosidad, solo para darme cuenta que la silla en donde se había sentado esta mujer estaba llena de escamas. Sí, escamas de color tornasol como las que tienen los pescados. Ya no pude más y comencé a contarle a Vero todo lo sucedido con aquella mujer. Al salir, un rato después, nos percatamos de que en la entrada habían más escamas de estas. Incluso días después, al hacer limpieza, estas escamas seguían saliendo de debajo de los muebles, ya que el piso del salón es de un tipo mármol. Y si creen que esto es todo, aún falta un pequeño detalle. Hay un chico que trabaja en la seguridad de la plaza que está muy enamorado de Verónica. Seguido le invita a salir y tiene detalles con ella. A él le pedimos favor de checar las grabaciones de aquel día y extrañamente esta mujer se le ve entrar al salón, pero nunca se le ve salir, ni del salón ni de la plaza. No hay indicios de que esta mujer haya estado en ninguna otra tienda, y yo recuerdo que traía bolsas como de compras cuando entró al salón. De hecho, Vero recuerda haber visto una bolsa de la tienda Liverpool. Jamás supimos qué pasó ese día, ni qué era esa mujer. Al principio Vero me quiso convencer de que había sido el cansancio del día, pero ella también vio a esa mujer y también vio las grabaciones donde esta mujer entra al salón pero nadie la ve salir, y las escamas que encontramos en la silla y las que encontramos en el suelo. Y sí, ya sé que esto suena a algo inventado, pero les juro que fue real. Aún así, dejaré que saquen sus conclusiones y me gustaría saber qué piensan y si alguien más ha vivido algo parecido. Muchas gracias por leerme. Este relato nos deja pensando en la infinidad de cosas que hay en este mundo. Yo no sé ustedes, pero lo primero que se me vino a la mente al leer esta experiencia fue una sirena. No sé qué opinen ustedes sobre este caso. La verdad, me gustaría también leer sus opiniones. Cuéntenos qué piensan ustedes sobre este relato tan particular. No te vayas, que aún hay más archivos que abrir esta noche. En mi familia siempre hemos sido muy devotos de las tradiciones del Día de Muertos y afortunadamente vivimos en un lugar donde esta tradición es fomentada de manera muy afectiva. Soy de Pátzcuaro, Michoacán, y esta es mi historia. El año pasado, en la celebración del Día de los Muertos, y como ya es una costumbre de toda la vida, fuimos al cementerio a acompañar a nuestros difuntos. En esta fecha se cocinan los platillos favoritos que ellos tanto disfrutaban en vida. También se adornan las tumbas y se pone música. Hay quienes celebran con tragos de alcohol y otras cosas relacionadas a quienes descansan en este camposanto. Cada familia hace su pequeña fiesta alrededor de las tumbas de sus familiares, y el decir que esto es algo tenebroso, nada que ver. Es una tradición hermosa que todas las personas celebran como si fuese una fiesta. Aquel día llegamos al cementerio y comenzamos a adornar la tumba de mis familiares. Velas, flores, luces, inciensos y todo tipo de objetos coloridos relacionados a la celebración. Mientras mis primos y yo adornábamos la tumba, mi mamá, mi abuela y mis tías se dedicaron a hacer la comida que se ofrendaría ese año. Cuando cayó la noche, ya estaba todo listo. Mis primos y yo nos quedamos en la tumba ya adornada, esperando a que llegaran los adultos con la comida, la bebida y la música.
De pronto me percaté que no habíamos traído el agua para las flores, así que decidí ir por ella. En mi camino me encontré una niña que tenía un vestido color rosa, un vestido de esos con holanes que parece ser de primera comunión, pero el vestido se veía muy desgastado y derruido, como si ella lo hubiera usado por mucho tiempo. Esta niña me miró con una mirada triste y me preguntó si había visto a sus padres. Yo le contesté que no, pero si estaba perdida podía llevarla con la gente que trabaja en el cementerio para que la ayudaran a encontrar a sus papás. Ella me respondió que no, que solo preguntaba porque sus padres le habían dicho que regresarían. Yo pensé que tal vez los padres andaban ocupados por ahí haciendo los preparativos de la fecha. Pensé que tal vez le habían dicho a la niña que se quedara en algún lugar o algo así, en lo que ellos se desocupaban. Lo único que se me ocurrió hacer fue sonreírle y decirle que se quedara donde sus padres le habían dicho, que tal vez no tardaban en regresar con ella. Mira, pequeña, hoy es un día muy especial y todo el mundo anda muy ocupado. Solo pórtate bien y hazle caso a tus padres, le dije sonriéndole y saqué una barra de chocolate que tenía en mi pantalón. La niña me dijo que sí con la cabeza, tomó el chocolate y se fue caminando hacia las tumbas. Yo me apresuré para llevar el agua para las flores y ya no vi para dónde se había ido la niña. Cuando caminaba de regreso, vi que mi familia ya estaba ahí. Todos estaban platicando y riendo. Le di a mi padre los botes con agua y comenzamos a acomodar las flores. En eso estábamos cuando un señor del personal que trabaja en el cementerio se acercó para darnos las buenas noches y preguntarnos si estaba todo bien, si ocupábamos algo. Yo aproveché para acercarme al señor y decirle que hace rato andaba una niña por ahí preguntando por sus papás. No le aseguré que estaba perdida, pero le dije que por si la veían o algo, pues que supieran que esa niña andaba por ahí sola en el cementerio. El señor me preguntó cómo era la niña y cuando se la describí, me pidió que lo acompañara un momento. El señor, caminando frente a mí, me dijo que me iba a enseñar algo, pero que no quería que me asustara. Yo no respondí, solo lo seguí y de repente el señor paró en seco. Me señaló una tumba. Era la tumba de una niña y sobre esa tumba estaba la barra de chocolate que yo le había regalado a aquella niña. El señor del panteón me contó que esa niña se había quedado esperando a sus padres, ya que después de que ella falleciera, sus padres habían fallecido en un accidente y que jamás nadie regresó a verla. Nadie la visitaba. En estas fechas siempre mis compañeros y yo le hacemos compañía y le ofrendamos unos dulces y juguetes para que aunque sea por un día, no esté tan solita, me dijo el señor con una mueca de tristeza. No les voy a mentir, sentí miedo, pero también me sentí muy mal por esa niña. Un rato después le robé a mi madre un pedazo de dulce de calabaza y fui a dejárselo a su tumba junto con una veladora. Después de ese suceso, ahora festejo esta fecha con mucho más gusto, porque ahora sé que ellos sí regresan. Amigos, aún nos quedan 2 relatos más, los más emblemáticos de esta noche de acuerdo a la fecha, y antes de continuar quiero pedirles que compartan este contenido. Sé que alguien ha llegado a ustedes, es igual de anormal que todos los que estamos aquí y que les gusta todo lo relacionado al mundo sobrenatural. Regálenme un like, suscríbanse para que este proyecto siga en pie y bueno, los dejo con los 2 últimos relatos en este especial de Archivos del Infierno. ¿Alguna vez se han preguntado si esa leyenda tan enigmática e importante que cuenta que el 1 de noviembre vienen nuestros fieles difuntos es verdad? Bueno,
Yo desde niño siempre me lo pregunté. Leyendas ya había escuchado muchas. Historias de mis familiares donde los espíritus venían y comían los alimentos y bebidas que se les dejaba en la ofrenda. Jamás me ocurrió nada, pero hace unos años por fin algo me sucedió y puedo jurarles que los sentimientos que se experimentan no cualquiera los puede tolerar. Empezaré por contarles que la fecha del Día de los Muertos es mi favorita, así como lo es para muchos de ustedes. Supongo que por eso se encuentran aquí, en este espacio donde se toma muy en serio lo paranormal. El año en que ocurrió todo fue en el 2020, un año muy difícil para la humanidad, un año donde nos enfrentamos a muchas pérdidas gracias a la pandemia que nos azotó sin previo aviso. En lo personal, perdí a 2 familiares, a mi abuelo y a mi tío Cristóbal, hermano de mi papá. A decir verdad, la muerte de mi abuelo me dio mucha tristeza, pero no tanto como la de mi tío. Yo era muy allegado a él, incluso más que con mi padre que siempre está trabajando. Yo lo admiro por eso y siempre estaré agradecido porque gracias a mi padre no me hace falta nada. Aún así, la convivencia con mi tío era especial. Él era joven, se fue de este mundo a los 35 años y siempre fue el típico tío soltero buena onda que convivía con los sobrinos. Si querías un consejo, podías acudir a él. Si querías conocer algo nuevo, también. Incluso si tenías un plan y ocupabas de un confidente, él era siempre el primero en levantar la mano. La verdad es que él me tapó muchas cosas y no solo eso, me apoyó siempre, hasta en mis travesuras. Mi tío falleció ese mismo año a principios de agosto. En noviembre yo me apunté para ser el encargado de poner su ofrenda. Muy pocas cosas sabían que yo no supiera de él, así que hice una lista para comprar todo lo que a él le gustaba en vida. Su cerveza favorita, sus cigarros, el mole que tanto le gustaba y sus dulces de tamarindo que casi a diario comía. Decía bromeando que esa era su vitamina. Llegó el tan esperado día. Fui al mercado a comprar todo lo que iba a ocupar: papel picado, flores, velas, las calaveras de chocolate y todo lo que a él le gustaba. Mientras acomodaba la ofrenda, los recuerdos que él me dejó me vinieron a la mente como un tsunami. Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos y una tristeza muy profunda me acompañó por un buen rato. Al terminar de hacer la ofrenda, mi madre me ayudó a poner los últimos detalles como fruta y otras cosas. Cuando ya estaba todo listo, por fin llegó mi padre justo a tiempo para llevarnos al panteón a visitar a mi tío y a mi abuelo. Pasamos parte de la tarde ahí hasta que comenzó a oscurecer. Ya se veían los niños disfrazados por toda la calle y ese año yo pensaba disfrazarme, pero la verdad es que el cansancio me venció. Mi mamá y mi papá fueron a reunirse con la familia, pero yo no quise ir. Así como toqué mi cama, caí rendido. En un sueño vi a mi tío. Él, como siempre, con esa sonrisa juguetona, me decía: ¿qué onda? ¿Ya estás listo para la pachanga? Yo le decía que no quería ir, que quería quedarme con él. Él solo me sonreía tiernamente y me contestaba: pareces viejito. Ándale, vamos a echar relajo un rato, no seas aguado. Con ese sentimiento que te anuda el estómago, le pedí que no se fuera, que ya nada era lo mismo sin él. Ay, mi chavo, ¿ya vas a empezar de chillón? Usted debe ser un hombre hecho y derecho. Tienes que echarle ganas, flaco. Ahí después me alcanzas. El sueño fue tan real como si en verdad hubiera pasado y desperté llorando. Tal vez algunos de ustedes han sentido esto, ese nudo en la garganta que no te deja ni respirar. Me incorporé y me quedé sentado en mi cama.
escuchando el silencio de mi casa. De repente, escuché como si alguien estuviera moviendo cosas en la ofrenda. Escuchaba cómo tocaban el papel picado y ruidos de una cuchara tocando un plato. Me levanté apresurado pensando en que mi gato ya nos había dado gane con las cosas de la ofrenda. Bajé corriendo, ¿y cuál fue mi sorpresa? Una bruma. Una niebla que formaba una silueta humana que estaba ahí parada frente a la ofrenda. Por supuesto que reconocí esa silueta. Era mi tío. Yo me quedé congelado. No podía ni siquiera parpadear. Esta silueta no se movía, solo se quedaba ahí parada sin hacer movimiento alguno. Me percaté que mi gato estaba parado pegado a mis pies, mirando lo mismo que yo. Y de igual forma, mi gato no hacía ningún movimiento. Solo miraba, iluminados los dos por las luces de las velas. En un determinado momento se sintió una brisa extraña, como un chiflón de aire, y esta niebla, en forma de silueta, desapareció frente a mis ojos. Mi gato fue el primero que se animó a bajar las escaleras y acercarse a la ofrenda de forma muy tímida. Sus pasos eran despacios, como si estuviera alerta. Yo solo pude sentarme en las escaleras y de nuevo ese sentimiento de tristeza llegó a mí, a lo que comencé a llorar de forma descontrolada. Me quedé ahí un buen rato llorando con mi cabeza entre mis piernas. No podía creer lo que había visto, y nadie más me iba a creer, así que jamás comenté nada de esto con nadie. Ustedes son los primeros en saber esta anécdota. Después de ese día, cada 1 de noviembre espero ver de nuevo a mi tío, disfrutando de su ofrenda, aunque les confesaré que nunca he vuelto a sentir un Día de Muertos tan intensamente como el de aquel año. Espero les haya gustado mi experiencia y espero también disfruten este Día de Muertos con todos sus seres queridos, con los que están y también con los que ya no están. Hola, me llamo Sofía y quiero contarles mi experiencia. Esto sucedió en el 2016, justamente un Día de Muertos. En el año 2010, mi hermana falleció a causa de un cáncer muy agresivo que ni tiempo nos dio de prepararnos de ninguna forma. Todo pasó muy rápido. Desde su diagnóstico, mi hermana solo nos duró 3 meses y después, todo en la vida de mi familia cambió. Mi hermana Dani era una chica muy extrovertida, todo lo contrario a mí. Aún y con todas las diferencias que teníamos, siempre nos consideramos ser las mejores amigas. El apoyo entre las dos era mutuo, siempre enfrentando nuestros problemas juntas. Cuando ella vivía era normal desvelarnos platicando de todo: el chisme de la escuela, el chisme de la colonia, de nuestras amigas, del chico que nos gustaba, en fin. Cuando ella falleció, yo me acoplé a una pequeña tradición que era quedarme despierta toda la noche junto a la ofrenda platicando con ella cuando era Día de Muertos. Pero esa noche del 2016, mi perspectiva ante todo lo que engloba un día como estos cambió radicalmente. Mis padres, como era costumbre, salieron a disfrutar de la noche con sus amigos. Ellos son prácticamente jóvenes y aún les gusta mucho salir a divertirse, a convivir y, tal vez, hablando específicamente de estas fiestas, a distraerse un poco, a no sentir tanto la pérdida de mi hermano. Aunque muchos pensarán que lo correcto es guardar luto ante esta pérdida, supongo que ellos enfrentan su dolor a su manera, y en lo personal a mí me gustaría hacerlo también de esa forma. No sé, ya ven lo que dicen, cada quien carga su cruz de la mejor manera en que se... Regresando a mi relato, esa noche mis padres salieron como de costumbre. Se disfrazaron de una manera muy sencilla y fueron con sus amigos a una reunión en casa de uno de ellos.
Siempre me piden, casi me ruegan que vaya con ellos, pero la realidad es que yo prefiero quedarme con mi hermana, como cuando ella estaba conmigo y siempre nos quedábamos juntas mientras mis padres salían, ya sea por trabajo o por algún festejo. Todo iba perfecto. Me di un baño, puse música con volumen bajo y con mi plato de cereal comencé a hablarle a mi hermana, a platicarle cómo había sido estos años sin ella. Le platiqué de la escuela, de mis amigos, de cosas graciosas y de cosas tristes. Incluso le platiqué que había terminado una relación hace poco. Mientras le platicaba a mi hermana de mis cosas, noté que una veladora comenzó a moverse. No como tal la veladora, sino la flama. Se me hizo extraño ya que no había corrientes de aire. Todas las puertas y ventanas estaban cerradas. Casi de inmediato me comenzó a ganar el sueño. Supongo que la tranquilidad de mi casa junto con la tristeza y el cansancio del día se juntaron para noquearme y quedarme dormida ahí junto a la ofrenda. Mientras mis ojos se cerraban, comencé a llorar, diciéndole a mi hermana lo mucho que la extrañaba, diciéndole cuánta falta me hacía y platicándole mis días, platicándole que ya nada era igual sin ella. En este punto pienso que entre un tipo trance, o al menos así lo sentí, les explico. El sueño que sentía era muy pesado, pero aún así no podía cerrar mis ojos. Mis ojos no se cerraban, solo comencé a ver todo de color gris y la música de fondo se fue haciendo muy lejana. También sentía cómo mis lágrimas rodeaban por mis mejillas y mi nariz. Estando dentro de este trance, mi nariz fue atacada por un olor muy particular. El olor a un perfume con esencias de coco y vainilla que le encantaba a mi hermana. Es como si me hubieran vaciado la botella encima. El olor era inmensamente penetrante. Después de unos minutos me di cuenta que no podía enderezarme. De hecho, ni siquiera podía mover los dedos de mis pies. Estaba en este forcejeo, luchando por moverme, cuando de repente ya no estés triste. Yo siempre estoy contigo. Siempre que me pienses, siempre que tus emociones sean fuertes, yo voy a estar ahí. Ya no me extrañes. Cada paso que tú das, yo lo sigo con firmeza. Vivo en tus pensamientos y en los de mis papás también. Al escuchar esto, de inmediato me solté a llorar. Ese llanto que te vacía el alma. Ese llanto que te hace temblar. Supe que mi hermana estaba ahí junto conmigo y yo quería levantarme para verla, para abrazarla, pero no podía. Después de unos segundos, la música dejó de escucharse lejana. De repente comencé a sentir mi cuerpo y mi vista comenzó a aclararse. Me incorporé con un leve mareo y dolor de cabeza también. Esa mezcla entre miedo y tristeza hicieron que soltara las últimas lágrimas que me quedaban frente a la foto de mi hermano. Después sonreí y le prometí que ya no lloraría. Le prometí ser fuerte y enfrentar la vida confiada de que ella siempre está conmigo. Y sí, aquí estoy. Aquí sigo, extrañándola, pero con la firme convicción de que ella siempre está aquí. Esto ya no volvió a sucederme. Aún sigo desvelándome frente a la ofrenda platicando con ella y escuchando nuestra música favorita. Esta fue mi experiencia. Tal vez parezca algo cursi y no tan terrorífica, pero les puedo decir que solo espero que mi hermana aún siga acompañándome en cada noche. Esa noche en que los muertos regresan.
Bueno amigos, pues no me queda más que agradecerles por acompañarme en esta fecha tan importante y especial en la cual se celebra a nuestros fieles difuntos y en la que también celebramos el primer año de Archivos del Infierno. Dejamos los dos relatos más emotivos al final para tratar de que sientan lo especial y enigmático que este día puede resultar para todos. La magia de estos días nos hace valorar nuestras tradiciones y la vida misma. Recuerden siempre a sus difuntos con amor, con alegría, y espérenlos con mucho entusiasmo, ya que a modo personal de su amigo y servidor, creador de Archivos del Infierno, cree fervientemente en que ellos de alguna forma u otra regresan para pasar aunque sea una noche con los que aún estamos aquí. Espero este sea el primero de muchos años y nos despedimos deseándoles un feliz Día de Muertos. Disfruten esta fecha, asústense mucho y griten lo más fuerte posible, porque recuerden que aquí, en Archivos del Infierno, nos escuchan incluso en el más allá.